Hola a todos, ¿cómo están? Qué gusto saludarles, qué bueno que están ahí reuniéndose en las casas, en estas pequeñas familias en donde se desarrolla tanto la amistad, el compañerismo, pero también las cosas espirituales, el ámbito espiritual, la oración y los dones del Espíritu Santo funcionando y manifestándose ahí en las ramas. Pues le damos muchísimas gracias a Dios porque nos ha dado estas pequeñas familias allá a largo y ancho de la ciudad. Estamos creciendo y cada día son más los que se incorporan a las ramas. Hemos estado viendo este tema de honra y recompensa y el día de hoy vamos a estar hablando algo de autoridad. Fíjense, hemos estado revisando en los capítulos anteriores, en los las clases anteriores, diversos pasajes bíblicos. Algunas personas nos han dicho que les ha gustado mucho pues estar haciendo un repaso ahí a lo largo y ancho de la Biblia, y lo hemos hecho a fin de establecer el rol importante y vital de la honra a la hora de recibir por parte de Dios, de recibir de Dios. Y para resumir rápidamente lo visto hasta aquí, queremos mencionar nada más ese pasaje en donde el apóstol Juan nos enseña a que vivamos diligentemente de manera que recibamos una recompensa completa. Recuerdan donde dice para que reciban galardón completo. Si está hablando de que hay un galardón completo o una recompensa completa, pues también está hablando de que hay un escenario de recompensas parciales y quizás de ninguna recompensa. En el ministerio de Jesús, pues hemos visto que hubo algunos que recibieron recompensa completa, ¿se acuerdan? Los hemos estado viendo. Otros recibieron una recompensa parcial y hubo otros que se fueron en blanco, no recibieron ninguna recompensa, y todo eso se reduce a cómo ellos recibieron u honraron a Jesús. Jesús afirmó justo antes de su partida: yo me voy y ustedes no volverán a verme hasta que honren a aquel que yo envíe en mi nombre. Recuerda, en Lucas 13:35. O en otras palabras, si honramos a un líder, recibiremos la recompensa que Dios tenga que dar mediante el líder. Lo mismo con quienes son nuestros compañeros. Y finalmente, lo mismo con quienes están abajo de nuestra autoridad o bajo nuestra autoridad. Vamos a hablar primero de quienes están en autoridad. Fíjense, todos los misioneros, pastores y predicadores que visitan África dicen que se sienten incómodos con el modo en que los tratan, en el sentido de que lo hacen como tratarían a un rey. Estas personas son excelentes anfitriones, los africanos, y los llevan a los mejores hoteles, a los mejores restaurantes, con el consiguiente gran esfuerzo económico que tienen que hacer para atender a los invitados. No les dejan, platican, ¿verdad? Y es muy interesante ver esto. No los dejan que carguen ni su Biblia siquiera. Se lo cargan las personas que los atienden. Les dan la mejor comida y sus líderes principales son los encargados de servirles. Hay este autor del libro de Honra y Recompensa, John Bevere, dice que en una ocasión que visitó el África, lo pusieron en una habitación con aire acondicionado. En esa región particularmente de África, pues no es muy común, ¿verdad?, un lugar con aire acondicionado. Allí una mujer que estaba rodeada por otras le empezó a servir. Ella llegó, se arrodilló ante él con su cabeza agachada, sacó un gran recipiente mientras otra mujer llevaba un cubo de agua para lavar sus manos y sus pies. Después de lavarle las manos, otra tomó una toalla que llevaba sobre su brazo y se la secó. Ellas le estaban honrando. Cuando aquella mujer se arrodilló delante de este hombre, de John Bevere, para lavarle los pies, él se sintió muy incómodo. Estaba pensando, pero si yo me bañé en la mañana, traigo zapatos, no tienen ustedes por qué hacer esto. Eso lo estaba él pensando. Pero entonces fue como si el Espíritu Santo le advirtiera con firmeza: ni se te ocurra siquiera negarte a dejar que lo hagan. Deja que te sirvan, deja que te sirvan. Fíjate, por cierto, aquí vamos a mencionar, existe una diferencia entre la honra y la adoración. Siempre, por toda la eternidad, adoraremos solamente a nuestro Dios, el Rey y Señor. Pero la honra, esa sí debemos de dársela a todo aquel que se la merece. Si no encuentras más razones, simplemente por su posición de autoridad. Este mismo autor dice que ha viajado y ha ministrado la palabra de Dios durante más de 20 años y siempre, invariablemente ha observado que los lugares donde es más fácil ministrar, donde hay el mayor impacto,
donde se suceden los milagros más extraordinarios, donde es más fácil predicar, donde la presencia de Dios es tremendamente poderosa, es en los países en desarrollo, como en el África, digamos en las prisiones y en las bases militares. ¿Por qué? Porque generalmente ahí es donde más muestras hay de honra y de respeto por la autoridad. Las escrituras nos dejan ver que, más que ver con el ministro, la obra de Dios depende de cómo el líder o profeta o lo que sea es recibido u honrado. Por ejemplo, es un ejemplo muy clásico, había un hombre en el Antiguo Testamento que se llamaba Elcana, y él tenía 2 esposas, Ana y Penina. ¿Quién sabe cómo le haría a este pobre hombre si nosotros con una? ¿Ya ven cómo batallamos? No es cierto, es una broma, pero qué bueno que nomás tenemos una esposa, ¿verdad? Pero fíjense, Penina, una de las esposas, tenía hijos, pero Ana no tenía ninguno. Ella era estéril. En aquel tiempo era muy importante tener hijos, sobre todo varones. ¿Por qué? Pues porque era muy importante continuar la posteridad del hombre, el apellido del hombre. Y año tras año esta familia de Elcana viajaba a Silo, a donde estaba el templo, a hacer sacrificios al Señor. El número de los hijos de Penina seguía aumentando, mientras que Ana no tenía ninguno que presentarle al Señor. Y eso la avergonzaba mucho a ella, y para empeorar más aún las cosas, Penina se burlaba de ella. Esas son las broncas por eso decía yo que es difícil con 2 mujeres, imagínense nada más. La escritura dice, y su rival la irritaba, enojándola y entristeciéndola. Esto lo puedes leer en 1 Samuel capítulo 1, versículo 6. Pero finalmente un día Ana ya no pudo soportarlo. Decidió ir al tabernáculo, al templo, y encontrar consuelo en la presencia del Señor, lejos de su adversaria. Ella estaba angustiada, y mientras estaba allí adorando al Señor, estaba llorando amargamente. Ana estaba hablando con su corazón, diciéndole a Dios: Dios, si tú abres mi vientre y me das un hijo, te lo voy a devolver, Señor. Lo voy a dedicar a ti durante toda su vida y para siempre. Mientras tanto, mientras ella estaba ahí orando, Elí, el sumo sacerdote, el encargado del templo, estaba sentado cerca y la estaba observando. Y él creyó que ella estaba borracha, que estaba alcoholizada, y le dijo: oye, mujer, ¿hasta cuándo estarás ebria? Digiere tu vino, o sea, ya que componte, ¿verdad? Eso está en 1 Samuel 1, del versículos 13 y 14. Imagínate que Ana le hubiera contestado al sacerdote: ¿me está llamando usted borracha? Después de que estoy ayunando y estoy derramando mi corazón ante Dios por una necesidad que hay en mi vida, y usted me acusa de estar ebria. ¿Qué tipo de sacerdote es usted? ¿Qué tipo de iglesia es esta? Voy a decirle a mi esposo que nos larguemos de aquí, nos vamos a otra iglesia. Cualquier semejanza con la actualidad no es mera coincidencia, Fíjate, pero si Ana hubiera hecho eso, nunca habría recibido su recompensa. En cambio, mira la respuesta que le dio a este líder que le estaba insultando, a este pastor que le estaba insultando. Ella le dijo: no, Señor mío, yo soy una mujer atribulada de espíritu, no he bebido ni vino ni sidra, sino que he derramado mi alma delante de Dios. No tengas a tu sierva por una mujer impía, porque por la magnitud de mis congojas y de mi aflicción he hablado hasta ahora. Eso está en 1 Samuel 1, 15 y 16. Ella no hizo otra cosa sino hablarle con el mayor de los respetos a Elí. Ella lo honró. Entonces él le dijo: ve en paz, y el Dios de Israel te otorgue la petición que le has hecho. En el versículo 17. A los 3 meses, Ana estaba embarazada, y en 1 año dio a luz al bebé Samuel. Él fue quien llevaría el avivamiento a todo Israel. Lo que Ana deseaba y oró para recibirlo durante años no fue manifestado sino hasta el día que ella honró al sacerdote que la menospreció, de quien Dios dijo más adelante: de este hombre dijo Dios: y le mostraré a Elí que yo juzgaré su casa para siempre por la iniquidad que él sabe, porque sus hijos han blasfemado a Dios y él no los ha estorbado. Por tanto, yo he jurado a la casa de Elí que la iniquidad de su casa no será expiada jamás. 1 Samuel 3, del 13 al 14. Fíjate nada más qué terrible, ¿verdad? Pero
déjame decirte, si honramos a quienes están por encima de nosotros, recibiremos la recompensa que Dios da por medio de la posición que ellos ocupan. Sin importar lo que ellos hagan o dejen de hacer, ellos tendrán que dar cuenta. Pero para nosotros, por aplicar el principio de honra, sin duda habrá recompensa. Vamos ahora, creo que está muy clara la escritura, ver cómo se está refiriendo y cómo está hablando de esta honra a la autoridad y la recompensa que tenemos cuando, a pesar de los pesares, nos mantenemos ahí, ¿verdad? No se trata realmente de la calidad o de la estatura de la persona que está por nosotros en autoridad, o si lo calificamos bien o mal. Eso no importa. Lo que importa es el principio de honra que le damos. Eso es lo que tiene la recompensa o la respuesta de Dios. Fíjate, vamos a hablar ahora brevemente, vamos a entrar un poquito más en este concepto de autoridad, y yo creo que la vamos a terminar en la siguiente clase, pero quiero decirles un poquito acerca de la importancia o el valor de la autoridad. Porque una vez que esta verdad queda establecida en nuestro corazón, entonces podemos honrar a quienes están por encima de nosotros, y lo podemos hacer sinceramente y con más eficacia. Recordemos el significado de honra. ¿Te acuerdas que al principio la vimos? Es valorar, ver algo como de peso o precioso. Si el objeto de nuestra honra es una persona en autoridad, esta conlleva el significado de respeto y hasta de reverencia, fíjate. El diccionario Webster define honra como reverenciar, respetar, tratar con deferencia y sujeción y llevar a cabo obligaciones relativas a ella. Decir que honramos a la autoridad, pero abstenernos de someternos a ella y obedecerla, pues es engañarnos a nosotros mismos, ¿verdad? Hoy en día hay muchas personas que dicen, no, pues si yo estoy sujeto a Dios, ¿verdad? Y honro la autoridad, pero no es cierto. Con sus actos y sus hechos demuestra que no es cierto, y las consecuencias pues son para nosotros mismos. Así que entonces deshonramos a la autoridad cuando no nos sometemos a ella. Recordemos el centurión. ¿Te acuerdas del centurión romano que vimos hace unas par de clases? Él era un hombre que conocía, reconocía y se sometía a autoridad. Estaba en su corazón este concepto, y por tanto él honró mucho a Jesús y recibió una recompensa completa. Es fácil tener poca o ninguna consideración por la autoridad delegada del reino si no se tiene una firme comprensión de lo que ésta significa. En la Biblia nos dice concretamente, ahí en el libro de Romanos, sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Romanos 13, versículos 1 y 2. Así que miren, vamos a desglosarlo un poquito. En primer lugar, obsérvese que no es como un comentario o una sugerencia, no es un consejo. No, Señor, es un mandamiento. Vamos a tomar nota, dice estas palabras: toda persona sométase a las autoridades superiores. Esto significa que no hay excepciones. Todos los que se dicen ser hijos de Dios deben someterse a este mandato, a este mandamiento. ¿Quiénes son esas autoridades superiores? Pues en este pasaje en concreto Pablo se está refiriendo a las autoridades civiles, a las autoridades gubernamentales. Sin embargo, estas palabras de exhortación se aplican no solamente a los líderes civiles, sino también a otras áreas de autoridad delegada. El Nuevo Testamento habla de 4 divisiones de autoridad delegada: la civil, la eclesiástica o de la iglesia, la familiar y la social. Por ejemplo, al hablar de social, la autoridad social pues está incluyendo a patrones, a jefes, a maestros, a entrenadores. El Nuevo Testamento da pautas concretas para cada área. En la mayoría de los casos, el consejo sobrepasa las fronteras y se extiende a todas las áreas de autoridad delegada. Recordemos lo que decíamos antes, que al hablar de recibir a un profeta en el nombre de un profeta, Jesús relacionó esto con un hombre justo y finalmente con uno más pequeño, ¿verdad? Los 3 niveles: quienes están por encima de nosotros,
quienes están a nuestro nivel y quienes están bajo nuestra autoridad. Aunque al hablar de profeta el término se refiere concretamente a una autoridad de la iglesia, el principio sobrepasa los límites y se extiende a todas las áreas de autoridad. Pues se nos acabó un poquito el tiempo. Vamos a continuar en el siguiente con este tema tan importante y tan interesante. Acuérdate del principio de honra y que esté latente y esté vigente en todas estas clases, en todas estas oportunidades que tenemos, en toda esta enseñanza. Acuérdate, Dios honra a los que le honran. Y estamos hablando de los que le honran a Él y de los demás, ¿verdad? De los que estamos aquí en la tierra. Dios honra a los que le honran y recompensa por obedecer este principio a todos los que lo siguen, a todos los que lo ponen en práctica, a todos los que lo obedecen. Que Dios te bendiga muchísimo. Nos estaremos viendo en la siguiente clase. Pues mira, no falles, ¿verdad? Porque está pues un capítulo una clase que te pierdas, pues te va a restar un poquito también en el conocimiento o en el entendimiento de este principio tan importante, tan vital para la vida de todos nosotros. Que estés muy bien. Saludos a todos. Dale un abrazo, por favor, ahí a alguno de tus compañeros y dile qué bueno que estás aquí, qué bueno que estás en este grupo. Y si quieres presumir un poco, dile, es la mejor rama de la ciudad. Que Dios te bendiga muchísimo, que te vaya muy bien en todo. Dios te bendiga.